Buen día, chicos. Farmacología, grupo A. Buen día, Estamos doc. bien con el... Buen día. Buen Bueno, día, doctora. Hola, buenos días, Doc. Buen día, Doc. buen día. ¿Les costó despertarse? Ya nos vamos a acostumbrar. Peor va a ser cuando estemos en clases presenciales, chicos. Ahorita están en su camita, posiblemente, en casita. Pero bueno, continuemos con el avance. No sé si con ustedes quedamos acá, más o menos he llegado a eh, quedar para poder repasar el tema. Aparentemente en compuestos regeneradores de la colinesterasa, o tal vez hemos avanzado ya con ustedes. Quedamos en esta diapositiva más atrás. Quedamos en efectos adversos. Efectos adversos, eso ya lo hemos avanzado, supongo. Efectos adversos. Efectos adversos de... ¿Esto ya lo avanzamos? Sí, ¿no es cierto? Efectos adversos de qué? De todos. Estábamos en ojo, doctora, creo. Aquí. ¿Puede ser? Doc, creo que hemos avanzado las demás adelante. Ya hemos avanzado. Si ahorita no. Me van a ir diciendo. Esto es geniturinario. En Sí. geniturinario, ¿qué fármacos se utilizaban? A ver usted. Vamos a ir repasando esta parte última que no ha sido evaluada. La atropina. La atropina. La oxibutinina y el trospio, doctora. Ya, oxibutinina trospio, muy bien. ¿Su apellido? Nayeli Miranda. Miranda. Otra persona más. Había varios fármacos que se utilizaban a nivel geniturinario, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los otros? ¿Quién quiere Doctora, participar? la imipramina y la tolterodina para incontinencia urinaria. Ya, tolterodina. Centeno creo que es, ¿no? Ya estoy... ¿O no? Sí, doctora. Doc, Centeno. también está la darifenacina y la solifenacacina. Darifenacina, solifenacina, ¿no? Solifena- Apellido sí, Castellanos. Castellanos. Bien. Solifenacina, tolterodina, tesoterodina. Castellanos. Bueno, entonces eso ya lo avanzamos, pero siempre es bueno repasar. Intoxicación colinérgica. También, ¿qué podemos hablar de la intoxicación colinérgica? Habíamos hablado, bueno, de los hongos silvestres, sobre quiénes sobre todo tenía efecto. ¿Qué tipo de intoxicación por hongos será cubierta por los antimuscarínicos? Teníamos dos tipos de intoxicación, ¿no? Aguda, crónica. La aguda, bueno, decíamos, se presenta en poco tiempo, entre los 15 minutos a 2 horas, podía, dependiendo de la cantidad, del tipo de paciente, podía desencadenar un malestar simple gastrointestinal o poder desencadenar el cuadro que hemos estado repasando, ¿no? El cuadro común, náuseas, vómito, diarrea, cialorrea, incontinencia, pudiendo ser. Entonces, ¿qué fármacos se pudiese utilizar? La atropina, Doc. La atropina. Esa no es la atropina. Muy bien. Los compuestos regeneradores de la colinesterasa. A ver, vamos a hacer que participen. ¿Quién dijo atropina? Su compañera. Sí, docticona. Ya. ¿Quién me va a recordar, a ver, para todos, para todo el curso, sobre los regeneradores de la colinesterasa? ¿En qué situaciones? ¿Quiénes tenemos acá? ¿Cuáles son los efectos de todos ellos? ¿Nadie? Se utiliza para tratar el envenenamiento con organofosforados y entre ellos están lo que son la pralidoxima, la diacetilmonoxima y la ovidoxina. Muy bien. Acá vimos también que tenían diferentes efectos, ¿no? ¿Cuáles serán esos efectos? ¿Dónde? ¿A qué nivel?
porque habíamos hecho también la diferenciación en relación a la liposolubilidad y la eficacia, vamos a decir, la eficacia-efecto sobre la atropina y escopolamina. Entonces también en estos regeneradores de la colinesterasa hay diferencia en relación a la acción. ¿Cuál es esa diferencia? Doc, ¿podría ser que la pralidoxima y la obidoxina tienen un efecto a nivel del sistema nervioso periférico y la diacetilmonoxima a nivel del sistema nervioso central? Exacto, aquí, ¿no? Diacetilmonoxima atraviesa la barrera hematoencefálica y va a inhibir esos efectos que se están presentando. Entonces, eso ya lo hemos avanzado también, chicos. Estoy de a poco Sí, Doc. repasando. Ya. Bueno, otra aplicación decíamos hiperhidrosis, ¿no? Pero esa hiperhidrosis, bueno, el tratamiento de esta hiperhidrosis era transitorio, aproximadamente unos 3 meses, pero que sin embargo le servía al paciente, ¿no? Ah, ¿qué efectos adversos? Aquí, ¿sí? Aquí quedamos, ¿no? Y encontramos los efectos adversos, ¿sí? Sí, Entonces, Doc. ya, gracias. Entonces vamos a ver de que así como los agonistas muscarínicos o los organofosforados, que son los que generan efecto tóxico, el administrar antimuscarínicos, por ejemplo, atropina, ¿no? Como prototipo, van a también poder pasar a generar un efecto tóxico, ¿no? Habíamos visto de que un parámetro para frenar, decía la administración como antídoto o antimuscarínico, era la reversión de todos esos efectos tóxicos, ¿no? Por ende, pudiese presentar en algún momento de menos a más, ¿no? Una boca seca al paciente, lo opuesto, ¿no? Midriasis, cicloplegia. ¿Qué era la cicloplegia? La falta de acomodación del La cristalino. parálisis incompleta. ¿De quién? El cristalino por el músculo ciliar, creo. Exacto. No sé si era con ustedes, pero ayer preguntaba efectos en el repaso. No, ayer no eran ustedes, entonces con otro grupo. Pero esta parálisis incompleta sí, la está generando con la participación del sistema parasimpático, comparando con el simpático. Ya no sé si me explico. Habíamos comentado sobre la midriasis, ¿no? Desencadenada por el agonista simpático. Y en eso también habíamos mencionado algo de lo que era una cicloplegia, pero en el autónomo, para que recuerden, habíamos mencionado de que no, los sistemas no solamente van a liberar un solo tipo de neurotransmisor, siempre van a tratar de compensar este efecto, y es así como participaba, digamos, el sistema parasimpático en el sistema simpático, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, el músculo ciliar depende sobre todo de los muscarínicos, no así de los adrenérgicos, ¿ya? Bien. Midriasis, cicloplegia, taquicardia. La taquicardia, bueno, taquicardia de forma específica, ¿no es cierto? Porque cuando hablábamos de intoxicación con muscarínicos, decíamos bradicardia y una taquicardia refleja. Acá la taquicardia es específica. La piel caliente, eritematosa, ¿no? No hay esa termorregulación, ¿ya? Puede el paciente estar agitado, ¿no? Y la temperatura elevada que está en relación con la piel caliente eritematosa. Entonces, para un poquito relacionar esto, el caso nos muestra un refrán, ¿no? A veces es más fácil recordar otras cosas o asociar, y aquí me nota ese refrán. Me dice, el paciente podrá estar seco como hueso, porque no hay sudoración, no hay piel caliente eritematosa, la temperatura está elevada. La temperatura elevada se puede relacionar con el rojo como la remolacha o la beterraga, creo que se llama, ¿no es cierto? Así es lo que le dicen. Ciego como murciélago, porque hemos visto que se puede presentar una midriasis. Y loco, como un demente o loco de remate, nos decían las otras versiones, pero nos está denotando alteración a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Ahora, debido a que los efectos
estos antagonistas pueden ser extremos. Entonces, lo ideal, nos dice, es que, bueno, tomando en cuenta el grado de intoxicación, es que primero se tome ese tratamiento sintomático, es decir, se controle la temperatura corporal a través de la administración de compresas no frías, ¿no? Sino tibias, ¿sí? O si podemos comparar con un niño, aunque puede emergencia, con una elevación a temperatura intensa, las compresas frías inicialmente van a desencadenar, sí, que el paciente se disminuye su temperatura de gran manera, pero acá corremos el riesgo de generar ¿qué tipo de efecto? Rebote. Que se produce una vasodilatación más intensa, ¿no? Y la temperatura más bien se eleva. Por eso es que temperatura ambiente pudiésemos decir, ¿ya? Se debe controlar las convulsiones posibles en el paciente, ¿no? Porque las convulsiones a veces dejan secuelas irreversibles. Y alguien me decía en la clase pasada, cuando pregunté el tratamiento, diazepam, ¿no? Mantener el paciente. Acá también vamos a ver de que tenemos contraindicaciones. Glaucoma, sobre todo el de ángulo agudo, ¿no? Por ese acercamiento, sobre todo, hacia lo que era la córnea y el evitar de que se exponga la trabécula, ¿sí? Por eso me dice contraindicado en glaucoma de ángulo agudo o de ángulo cerrado. En la hiperplasia prostática y en enfermedad ácido-péptica, ¿ya? Porque me mantiene mayor permanencia, vamos a decir, del contenido a nivel gástrico, y esto me va a generar mayor estímulo de la secreción de ácido, ¿no? Aunque ya hemos analizado de que no solamente depende del sistema muscarínico, ¿no? Depende de los otros sistemas mencionados ya, ¿sí? O del adrenérgico, del sensorial, del entérico, pero de todos modos es mejor no administrar. Esa sería la última. Bien, acá tenemos ya a los receptores ganglionares, el bloquear esos efectos a nivel del NN y el NM, pero sin embargo, no se toma en cuenta, ninguno de los autores nos muestra, nos desglosa esto porque no hay mucha relevancia, no hay mucha aplicación, se pueden utilizar muchos otros fármacos nuevos y solo nos hace un recuerdo, ¿no? Nos está mostrando cuáles posiblemente sean los efectos y cuáles son los fármacos utilizados en este grupo de los antiganglionarios. ¿Sí? Bueno, esos antagonistas van a presentar efectos dependiendo de qué fármaco. Unos van a bloquear, me dice, el conducto iónico, ¿no? Y como les dije, no son muy selectivos y por eso han sido abandonados para los fines terapéuticos, ¿ya? Sin embargo, acá ya tenemos a los fármacos. Al tetretilamonio, que tiene una corta duración, al hexametonio, ¿no? Que se tomó, me dice, como un fármaco que era eficaz para el control de la hipertensión arterial, ¿ya? Al decametonio, que me iba a desencadenar un bloqueo despolarizante neuromuscular. Ustedes han debido avanzar en fisiología, creo, en los bloqueos despolarizantes y no despolarizantes. Al ser un bloqueador despolarizante, despolariza la fibra y la mantiene de esa manera. Entonces no hay ese proceso, ¿no?, oscilante de contracción, relajación, lo mantiene de esa manera y es como está realizando su mecanismo de acción. Tenemos a la mecamilamina. Tiene su estructuramina secundaria y ha sido sintetizado para mejorar el grado de absorción a nivel del aparato gastrointestinal, comparándolos con las aminas cuaternarias o con los bloqueadores ganglionares. No tienen una baja absorción por vía oral, entonces nuevamente está relegado. Tenemos al trimetafán. El trimetafán también tiene una vida media corta, se puede administrar por vía oral o si se quiere obtener un efecto más potente por intravenosa o lograr mayor eficacia.
Y yo lo que les comentaba, en la farmacodinamia me está hablando o se refiere al mecanismo de acción. Habíamos visto de cuál era el que me generaba el bloqueo despolarizante. Nuestro decametonio, ¿no? Entonces, podría Doctora, desencadenar disculpe. de bloqueo. Hola. Sí, tengo una duda, doctora. De Sí. la diapositiva anterior, el hexametonio y el decametonio, SC6 y C10, ¿son su abreviatura para un tipo específico de fármacos? No, esto está en relación al número de carbonos en su estructura molecular. Hexa de 6 carbonos, deca de 10 carbonos. ¿Ya? Ah, ya. Ok, doctora, ¿Sí? gracias. Entonces, decíamos, pueden desencadenar un bloqueo despolarizante y no despolarizante. Despolarizante en el sentido de que van a, como les dije, generar una contracción, que estamos hablando del NM, y no despolarizante, el que va a evitar esa despolarización, pero que de ambas formas se evita la acción continua. ¿Ya? Ahora, tenemos diferentes lugares de localización. Miren, el hexametonio dice produce su bloqueo sobre o dentro del canal iónico, ¿se acuerdan, no es cierto? Los receptores nicotínicos. Vamos a el receptor nicotínico, ya es, ¿cierto? Uy. Y aquí vamos a rodear a nuestro conducto iónico. Entonces este hexametonio se ubica y dice dentro, vamos a suponer, marcar, ¿ya? Dentro del conducto iónico del canal, el hexametonio, ¿ya? Entonces no ocupa, me dice, el receptor para la acetilcolina. Recuerda que veíamos que la acetilcolina tenía estos dos lugares. Simplemente eso. El mecanismo de acción lo va a realizar ocupando el conducto iónico. Ahora, el trimetafán, este es otro mecanismo de acción. Bloquea el receptor nicotínico, estas dos porciones, y no el conducto iónico. Solamente es para mencionar, ¿no? El bloqueo que pueden generar estos antiganglionares puede ser, me dice, superado por mayor concentración de agonistas muscarínicos o de acetilcolina. Entonces tampoco ejerce un bloqueo eficaz o potente. ¿Sí? Si hablamos de los efectos, van a ser similares a los que hemos estudiado con los antagonistas muscarínicos. Porque a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central, la mecamilamina va a cruzar la barrera hematoencefálica y también puede desencadenar sedación, temblor, movimientos corriformes y aberraciones mentales, para que no se confundan. Estamos hablando de aquellos fármacos que me están desencadenando el efecto nicotínico, ¿no es cierto? Miren, en ojo y también este antagónico. En ojo van a causar cicloplegia, midriasis o una dilatación moderada de la pupila. A nivel cardiovascular, y acá viene también esto que estábamos comentando, de la participación ya sea del sistema simpático o parasimpático, nos dice de que los vasos sanguíneos pueden recibir fibras vasoconstrictoras, pero que van a depender del sistema simpático. Entonces, el hecho de bloquear con estos antiganglionares van a desencadenar, me dice, una disminución del tono arteriolar y del venomotor. ¿Qué me está diciendo? De que este antagonista ganglionar depende o recibe fibras simpáticas que van a ser bloqueadas por estos antiganglionares, ¿ya? Y desde ese punto de vista se pueden utilizar, les decía, ¿no? En el control de la presión arterial. ¿Cuál era el fármaco? Vamos a retroceder. El hexametonio, ¿no? Hexametonio. De la hipertensión arterial. ¿Se está comprendiendo? ¿O no? Sí, doc. O sea, ya. Entonces controla la presión arterial. Desencadena un descenso rápido
por la reducción de la resistencia vascular, por la explicación que hemos dado, ¿no? A nivel arterial y a nivel venoso. ¿Sí? Y como el bloqueo es tan potente, tan rápido, puede desencadenar una hipotensión ortostática. Ya sabemos, esa es la explicación del por qué la hipotensión ortostática, porque puede desencadenar una disminución de la contractilidad a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las paredes. En el aparato gastrointestinal hay una disminución de la motilidad. Entonces, puede presentarse un estreñimiento, una disminución de las secreciones, no está bloqueando de esa manera también el ganglionar. Pero sin embargo, les decíamos, tampoco van a ser suficientes para bloquear esa secreción de ácido gástrico, por la misma dependencia de los otros sistemas. ¿Qué otros efectos presenta? Contracción del esfínter de la vejiga, que me va a provocar retención de orina en aquellos varones con hiperplasia prostática, ¿no es cierto? La misma va a más bien desencadenar una acentuación de la patología, y esta pudiésemos mencionar como una contraindicación, como lo habíamos hecho con los antimuscarínicos. Alteración en la erección y la eyaculación puede también desencadenar. Bueno, ahora acá vemos que la sudoración termorreguladora que me presenta el agonista colinérgico puede ser bloqueada, me dice, con los bloqueadores ganglionares, lo mismo que hacía la atropina, ¿no? Por eso los efectos son similares. Ahora, hemos hablado de hipertermia como efecto tóxico, antagónico. Bueno, acá me dice de que esta hipertermia, este acúmulo de temperatura, puede ser sobrellevada, vamos a decir, por las personas adultas o que se encuentren en climas templados, no así en los climas cálidos, ¿no? Porque en los climas cálidos, ya decíamos, tenemos una temperatura del medio ambiente intensa que va a aumentar ese acúmulo de calor, ¿no? Creo que con esto es la última, vamos a terminar el tema. ¿Cuáles serán las aplicaciones clínicas? En el caso de la mecanilamina, esta reduce la dependencia, ¿no? de la nicotina, el paciente que tiene esa costumbre o hábito de fumar. Entonces se puede utilizar la mecanilamina en forma de parches para que ellos no dependan de ese hábito de fumar, ¿sí? Y como les dije, a veces, bueno, otro libro nos dice, si bien la nicotina está en el organismo, inicialmente lo que se quiere perder es esa costumbre, dice, de que el paciente lleve la mano a la boca y asocia el cerebro esa sensación, ¿no?, que produce, ¿no?, de esa manera inicial, porque la nicotina va a estar en el organismo, pero en situaciones menores posiblemente, ¿ya? Y habrá pues otros mecanismos también, como los cigarrillos electrónicos, ¿no?, que tienen diferentes sabores, pero en ese caso se está manteniendo el hábito, pero no está absorbiendo nicotina. Entonces, pero en este caso, el uso de la mecanilamina, ¿ya? Ahora, el trimetafán, ya dijimos, ¿no? Se usa en el tratamiento de las urgencias hipertensivas. Esa es la aplicación que hemos mencionado. Era eficaz, era rápida, por ende iba a producir hipotensión. Bueno, controlada, dependerá en qué tipo de pacientes, porque puede ser hipotensión ortostática también. Ahora, ¿qué importancia le han dado en una cirugía neurológica, ¿no?, para disminuir el sangrado del área que se está, en la que se está operando, ¿no?, por ese mismo efecto a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y eso sería con relación a los antagonistas colinérgicos. No hay mucha relevancia, no nos explica mucho. Doc, una consulta. Dígame. Perdón, ¿cree que pueda volver a una diapositiva de farmacodinamia, o sea, en los mecanismos de acción, por favor? A ver, Quería revisar algo. Creo que era este, ¿no? Sí, el anterior, por favor. ya, Ya trimetafán. que no había anotado el fármaco. Gracias.
Gracias, Doc. Ya. Entonces, lo relevante que es trimetafán, mecamilamina. Trimetafán, hipertensión arterial, y mecamilamina, nicotina, ¿no? Ese es sencillo. Gracias, Doc. Entonces, un ratito me vamos a permitir irme al otro tema. Vamos a comenzar el tema de agonistas adrenérgicos. ¿Ya? Entonces estaríamos hablando del sistema simpático. ¿Sí? No, no se está. Sí, pero lo están viendo, ¿no? Se proyecta. Sí, Doc. Sí, doctora. Sí, doctora. No sé si ayudarme a esto, a veces se corta, se sale. No. No sé por qué motivo no quiere agrandar la pantalla. Bueno, así vamos a seguir avanzando. Tenemos ya los agonistas de los receptores adrenérgicos. Nos estamos refiriendo a los alfa, beta, dopas. En alfa habíamos visto que eran 2, beta 3, betas, dopas 5 dopas, ¿no? Entonces, ya dentro de los objetivos de este tema serán similares, ¿no? Ustedes tienen que dominar la ubicación de estos receptores, saber cuáles son los efectos de cada uno de ellos y conocer los fármacos para así, digamos, saber cuáles son las indicaciones o las aplicaciones terapéuticas de los agonistas adrenérgicos. Bueno, entonces para ello vamos a comenzar con la clasificación. Estos agonistas adrenérgicos también se clasifican según su mecanismo de acción, ¿no? Y según su mecanismo de acción pueden ser directos o indirectos. Ya lo dice el nombre, directos porque van a estimular, ¿no?, de forma directa los receptores adrenérgicos y los va a activar a los receptores. De forma indirecta, a través de la liberación o desplazamiento de las catecolaminas. ¿Dónde? En las terminaciones nerviosas, ¿no? Terminaciones nerviosas, en la terminal presináptica. ¿Quiénes son ellos? Algunos ejemplos. La anfetamina, hemos avanzado un casito de metanfetaminas, ¿no? Decíamos, no sé si este grupo, que las metanfetaminas tienen una estructura similar, pero de forma directa desencadenaban mayores efectos tóxicos a diferencia de la anfetamina. ¿Sí? Otro será la tiramina, ¿sí? Y otros más, vamos a avanzar. Y vamos a ver, esta es una forma de estimular la liberación de catecolaminas, ¿no? Desplazando, me dice, las catecolaminas a partir de la terminal presináptica, inhibiendo la recaptación de las catecolaminas que ya se han liberado. Estamos con nuestra cocaína, ¿no? En el tema 6 hemos visto esto, y los antidepresivos tricíclicos. De todos modos, he vuelto a traer la imagen. Acá está nuestra cocaína y es nuestros antidepresivos tricíclicos que inhibían la recaptación, ¿no? Lo que nos está diciendo el CAT. Mantienen por mayor tiempo a las catecolaminas en la hendidura para ejercer un efecto estimulante. Entonces son la forma indirecta de estimular al sistema simpático. Bien. Ahora vamos a ir analizando algunas características. Decíamos, tenemos receptores alfa-beta. Y en los primeros temas, en farmacodinamia y demás, habíamos visto de que si bien todos estos fármacos agonistas adrenérgicos van a ejercer un efecto similar, siempre va a haber mayor afinidad de uno sobre los otros, ¿no? Esa afinidad, esa facilidad del fármaco donde un receptor y ejerce un efecto de forma más rápida, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Miren, los receptores alfa, me dice,
alfa 1, alfa 2. ¿Dónde se encontrará alfa 1? A ver, recordemos. Para saber a qué se refiere. Ya, el alfa 2 para sí misma. Igual, Alfa 2. plaquetas, lipocitos y también músculo liso. Muy bien. Apellidos. Nayeli Miranda, doctora. Acebo. Miranda. Ah, ya. Y Acebo. AC. Ya. Entonces me dice, los receptores alfa tienen potencias comparativas a la adrenalina. Primero, a la adrenalina. Luego, a la noradrenalina. Y en tercer lugar, al isoproterenol. ¿No? Tal vez ustedes ya con todo el estudio de todo el tema se van a olvidar. Acá me está diciendo que hay mayor afinidad con los alfa con la adrenalina. Y les pongo, les digo yo, es el así, ¿no? Adrenalina. Ah, no, no es aquí el así es en el otro lado. Adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, ANI. ¿Sí? ANI. Entonces la adrenalina más tiene mayor facilidad de unirse a los receptores alfa. Si nos vamos a los beta, acá también hay mayor afinidad, me dice, con el isoproterenol. Aquí sería adrenalina en segundo lugar y noradrenalina en tercer lugar. Ya vamos a ver por qué es el isoproterenol. Tiene su razón de ser. ¿Sí? Entonces, mayor afinidad por alfa, adrenalina en primer lugar. Mayor afinidad por beta, isoproterenol. Y acá ya estamos viendo algunos receptores beta adrenérgicos. Bueno, esto es solo para que ustedes se den cuenta también. No es que yo les pregunte, ¿no? Sobre todo es para denotarnos esas afinidades. En el beta 1 me dice, beta 1, beta, hay mayor, bueno, hay igual en este caso afinidad de la adrenalina con la noradrenalina. Y en el beta 2, ¿dónde se encontraba beta 2? Músculo liso y músculo cardíaco. Exacto. Y el beta 1, Corazón, linfocitos y cerebro, doctora. faltan 2. Músculo ciliar. El aparato Arterio ciliar. el túbulo renal, doctora. Muy bien, eso. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre todo del, bueno, del beta 2, músculo liso cardíaco, hipertensión y en el caso de antagonistas, antihipertensivo. ¿Ya? Apellidos. José, doctora. José. Y López, Sí, doctora. José. José. Nayeli Miranda, igual, doc. Ya, ¿quién más? Ya está anotada. López, doc. López. Bien. Decíamos beta 2, adrenalina más que la noradrenalina. Y si hablamos de receptores alfa adrenérgicos, también. Pero acá me habla de una fijación antagónica de, por ejemplo, en alfa 1 y alfa 2, la dihidroergotriptina, en alfa 1 la prazosina y en alfa 2 la yoimbina. Simplemente es para mencionar inicialmente. Vamos a ver las aplicaciones clínicas más adelante. En el caso del subtipo decíamos alfa, se subclasifica en alfa 1 y alfa 2, pero sin embargo tenemos subtipos. En el alfa 1 puede presentar el subtipo alfa 1A, alfa 1B y alfa 1D. De aquí vamos a hablar sobre todo del alfa 1A, la aplicación terapéutica. ¿Ya? En el alfa 2 lo mismo, tiene varios subtipos. 2, alfa 2A, 2B y 2C. En los receptores de la dopamina, eso ya lo hemos visto en el autónomo, ¿no? La clasificación, decíamos, los dopaminérgicos son 5, pero que se reagrupan en 2 subgrupos. El D1 que implicaba el D1 y D5, y el D2 que implicaba el D2, D3 y D4, ¿no? También acá teníamos relevancia, importancia, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Dónde se encontraban como común denominador los dopa? En el encéfalo, doctora. En el encéfalo, a ver, para usted. ¿Y cuál era ese receptor que se encuentra en el lecho vascular renal? El D1, el D2, el D3, el D4. ¿Quién recuerda?
De uno. El tipo de 1. Uno. El de 1. Muy bien. El de 1 que es el de 1 y de 5, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno. Ahora, ya entramos a la estructura del prototipo. ¿Qué era el prototipo? El fármaco original, el compuesto original del que van a derivar todos los fármacos. ¿Ya? Y en este caso es la feniletilamina. Por eso me dice, la feniletilamina es el compuesto original del que derivan los simpático-miméticos. ¿Por qué? Resulta de que nuestra feniletilamina está compuesto por un anillo bencénico. Aquí está nuestra feniletilamina. Está compuesto por un anillo bencénico. No importa, vamos a retroceder para que ustedes vean. Con una cadena lateral. ¿Sí? Entonces, cadena lateral, todo esto. Entonces, si este es el fármaco original, se pueden realizar, nos dice, sustituciones, reemplazos para obtener los otros nuevos agonistas adrenérgicos. ¿Dónde? En el grupo amino terminal, que les mostré, en el anillo bencénico y en los carbonos alfa-beta. Esto faltaría. Carbonos alfa-beta. Entonces, los reemplazos, sustituciones son en el anillo bencénico, la cadena amino terminal y las cadenas alfa-beta. Entonces, esas modificaciones vamos a ver para obtener los otros fármacos, ¿no? Por ejemplo, nos dice, la sustitución de los grupos hidroxilo, y acá están enumeradas, en las posiciones 3 y en la posición 4, produce a los fármacos que se denominan simpático-miméticos. Y esos simpático-miméticos a su vez los hemos conocido como las catecolaminas, ¿no? Y les pregunté, ¿cuáles son las catecolaminas? Pueden ser adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿no? Entonces vean, mantienen la estructura, pero pueden estar modificadas en 3-4 para dar los otros grupos de fármacos. Ahorita vamos a analizar. Entonces, catecolaminas, hay una sustitución en los grupos 3-4. Siendo esta feniletilamina el prototipo, no tenía, ¿no?, ningún carbono, ningún grupo, perdón, hidroxilo en 3-4. Pero para que se llame, ya no se llame feniletilamina y se llame catecolamina, entonces había una sustitución. Eso es lo que me quiere decir. Una camadura. Feniletilamina, prototipo, catecolaminas en posiciones 3-4, ¿no? 3-4. Y acá tenemos nuestro isoproterenol. ¿Qué habíamos dicho del isoproterenol? ¿Alguien recuerda? Que tenía mayor afinidad sobre los beta, ¿no? Bien. Vamos a reemplazar el grupo amino, el amino terminal, esa cadena. ¿Qué me dice? Al aumentar el tamaño de los sustituyentes alquilo en el grupo amino, se va a incrementar la actividad sobre los receptores beta, ¿no? Lo hemos visto, mayor afín sobre alfa sobre beta. Entonces, el hecho de que alarguemos esta cadena terminal, esta, vamos a tener mayor efecto beta. Y eso es lo que se obtiene con el isoproterenol. Hasta aquí es igual que la feniletilamina. Y estamos aumentando la cadena amino terminal, ¿no?, y obteniendo el isoproterenol. O me dice un poco más, menos eficaz, más efecto no selectivo, que es el de la noradrenalina. ¿Qué me dice? Un sustituyente metilo en la noradrenalina, aquí estamos, ¿ya? En la noradrenalina, ¿sí? Estamos en esta cadena, ¿no? La noradrenalina, ¿está?, da como resultado la adrenalina, ¿sí? Por lo tanto, va a haber un incremento de la actividad sobre los beta 2, ¿ya?
Entonces estamos hablando de la sustitución del grupo amino terminal. A ver nuestra imagen. La cadena amino terminal, ¿no? Estamos sustituyendo o aumentando, vamos a ir aumentando. Mira, tenemos 1, 2, 3, y acá 1, 2, 3, 4. Es más larga esa cadena amino terminal, por ende nuestra adrenalina, como dice, va a tener mayor efecto sobre beta 2. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Ahora, vamos a aumentar, me dice la actividad beta, aquí ya me adelanté en comentarles, si sustituimos por un isopropilo y obtenemos el isoproterenol. La modificación continúa en la cadena amino terminal, ¿no? Más largo, más complejo esta porción amino terminal, mayor especificidad sobre el receptor beta. Eso es lo que me quiere decir. O voy a retroceder para que ustedes se den cuenta. Los receptores beta tienen potencias comparativas. ¿Quién era el más potente? Isoproterenol. El otro, adrenalina. Y el menos, la noradrenalina. ¿Ahora se comprende esto? Esa es la explicación en la sustitución de la cadena amino terminal. Ahora vamos a ver la sustitución en el anillo bencénico. Hicimos sobre todo en las ubicaciones o posiciones 3, 4. Bien. Vamos a ver que las actividades alfa-beta máximas van a depender, me dice, de que en ese anillo terminal exista la presencia del grupo hidroxilo, 3, 4. ¿No? Era cuando eran llamadas catecolaminas. ¿Sí? Por eso el efecto alfa-beta máximo se ve en esa situación. Aquí chiquitito ven también ustedes, ¿no? Está ocupado, todos ellos entonces son catecolaminas, que tienen un efecto potente. Ahora, la ausencia de uno o ambos grupos se refiere a que falte ya sea esos grupos hidroxilo en el 3 o en el 4, va a reducir la potencia global de los fármacos. Por ejemplo, ¿quién va a presentar este cambio? La fenilefrina. Por eso la fenilefrina es menos potente que la adrenalina. ¿No? Nos vamos. Fenilefrina. Miren, me falta aquí en la posición 4. Y cambia la potencia. ¿Sí? La fenilefrina. Y no solamente está la fenilefrina, tenemos, miren, la efedrina, la metoxamina, pero van a tener otras modificaciones, ¿no? Además, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Doc. Por retroceder, ya avanzamos anillo bencénico, fenilefrina. Bien. Doc, una consultita para contar, digamos, en el anillo bencénico, las posiciones 3 y 4. ¿Qué me dice? No. A ver, el verbo de la pregunta no he escuchado, no entendí. Las sustituciones de los anillos ¿Cómo 3, podemos 4 en el contar anillo las bencénico, ¿qué posiciones en pasaba? el anillo bencénico? Me he confundido con lo de la fenilefrina. Ahora sí, recién estoy escuchando bien. Nuevamente, repítame, por favor. Doc, que me he confundido un poquito al momento de contar la posición 3 y 4 Ah, ya. en la fenilefrina. Ya. ¿Qué decíamos? Acá tenemos, de forma específica, solo vamos a dar importancia a las posiciones 3, 4. ¿Sí? 3, 4. Todos aquellos fármacos estructuralmente que tengan ocupados 3, 4 se denominan catecolaminas. Todas estas, por ende, son catecolaminas, ¿no? Que tienen mayor potencia sobre receptores alfa-beta. Pero vamos a ver que la modificación, en este caso, la ausencia, por ejemplo, en la posición 4, decíamos, me va a dar a la fenilefrina. ¿Sí? Entonces, el efecto varía. Eso es lo que nos quiere decir. No se vayan mucho a la bioquímica.
No, eso ya lo han aprendido. Solo es para ubicarnos de manera general. ¿Sí? Se van a dar cuenta al final del tema y vamos a repasar. ¿Ya? Entonces, no se vaya a las posiciones donde es la 1, la 2, la 3. Simplemente eso nos dicen. Ocupación en 3, 4 y a la catecolaminas. Ausencia de ellas, vamos a ver de que toman otra denominación y van a ejercer otro tipo de efecto no tan potente. ¿Ya? Eso. O esa era la duda, ¿no es cierto? Pero es generalmente en estas posiciones 3, 4 que vamos a observar para que se denominen catecolaminas, ¿no? Como le digo, la fenilefrina es menos potente que la adrenalina, que se considera una catecolamina. ¿Por qué? Porque mire, falta en la posición 4. 3, 2, 1. El número. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora, miren qué más ocurre. La ausencia de uno o ambos grupos en el anillo fenilo aumenta la biodisponibilidad, va a prolongar el tiempo de acción y va a incrementar la distribución a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿de quién me está hablando? Nuevamente puede faltar en las posiciones 3, 4 la efedrina y la anfetamina. Y acá en el caso de la efedrina y la anfetamina ya no hay. Ha sido reemplazado. Más que reemplazado, no están estos carbonos en las posiciones 3, 4. Entonces el efecto que me dice de la anfetamina y la efedrina son más potentes en el sistema nervioso central. ¿No? Si recuerdan, en el caso clínico, acentuando más, las metanfetaminas generaban un efecto dependiente, un daño más tóxico a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Eso es lo que me está anotando, la toxicidad o el atravesar la barrera hematoencefálica. Es lo que me dice. Miren, incrementa la distribución en el sistema nervioso central, cosa que no se ve con las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina, dopamina. En algunas ocasiones, debido al efecto similar, se considera también a la serotonina. ¿Sí? Doctora, Ahora, una pregunta. sí, Entonces, dígame. la efedrina y la anfetamina tienen una acción más potente en sistema nervioso central, pero las que Sí. tienen en el anillo bencénico 3 y 4 tienen más potencia en general. Más que en general, diríamos a nivel periférico, ¿no? Era lo que habíamos descrito en el tema de autónomo. ¿Sí? Aumento de la frecuencia cardíaca, gluconeogénesis, glucólisis, broncodilatación. Ya lo vamos a ir analizando con las patologías y los ejemplos, los casos clínicos. Además, este tema yo lo avanzamos y repasamos, ¿no? Entonces, cosa de que cuando lleguen al examen ya saben el temario. Hay quienes asistían a la clase, y bueno, y eso porque los estudiantes me decían, nunca faltaban a la clase, repasábamos, hacíamos estos repasos, ¿no? Y se iban a dar el examen, claro, aprobaban la materia. Cualquier duda la vamos a repasar, ¿ya? Pero es correcto, Centeno. Ya vamos a Bien, comprender doctora, más. gracias. De nada. Doc, perdón que le ¿Sí? corte. No, dígame. En cuanto a lo que mi compañero ha mencionado, sería más Sí, sí, como que uno es más potente, pero el otro se distribuye mejor, ¿verdad? sí, sí. Ahorita vamos a comprender, sí, así es. Acá lo que tienen que enfatizar ustedes es que la efedrina, la anfetamina, porque tiene una alteración en las posiciones 3, 4, van a ejercer un efecto potente en el sistema nervioso central. Más nada. Nos está mostrando aquí un poco el grado de toxicidad de uno y otro grupo, ¿ya? Para que más adelante veamos los efectos y las aplicaciones terapéuticas, por ejemplo, la efedrina o en el caso de las anfetaminas, tal vez en alguna patología, pero que sin embargo se discontinuó, ¿ya? Está destinado a que comprendan esa aplicación terapéutica, ¿no? Porque si me dice distribución en el sistema nervioso central, o debemos esperar que nos ejerza un efecto tóxico y por ende debemos tener cuidado en la dosificación. Eso es lo que me quiere decir, a diferencia de las catecolaminas, ¿no? Por eso está enfatizando en el efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Se comprendió? Sigamos avanzando. Si hablamos de las catecolaminas, no todo tiene su tiempo de acción.
Entonces las catecolaminas también tienen que tener su fin de acción, inactivarse. Por eso me dice, están sujetas a la desactivación por la COMT, la catecolometiltransferasa, ¿no? Esta es una enzima que se va a encontrar en el intestino y a nivel hepático, ¿no? Ya hemos hablado de hígado como un lugar principal del metabolismo. Bien, vamos a las sustituciones en la posición o en el carbono alfa. Voy a retroceder. Ponemos acá alfa beta. Sustituir en esta posición alfa. Y después beta. A la derecha. Alfa. ¿Qué me dice? Esta sustitución bloquea la oxidación por la monoaminoxidasa. Ahora, ¿qué decimos de la monoaminoxidasa? Que si ustedes recuerdan fisiología, decíamos, las catecolaminas están metabolizadas por la COM y la MAO, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, me dice que si sustituimos en el carbono alfa, no hay oxidación por la MAO, perdón, y por ende se va a prolongar la acción de las no catecolaminas. ¿Quiénes serán las no? Ah, ya, esto más. A estos fármacos que tienen esa ausencia en las posiciones 3, 4, además, en una modificación en el alfa, se denominan no catecolaminas. ¿Por qué no catecolaminas? Porque hay esa ausencia en el anillo y en las posiciones alfa-beta. Entonces, ¿qué nos dice? Ya con esto, tal vez se comprenda mejor. Esta sustitución que se logra en el carbono alfa va a bloquear la oxidación, me dice, por la MAO. Porque resulta que la MAO, al igual que la COM, metaboliza las catecolaminas. Entonces, esta es resistente a la hidrólisis, al metabolismo, ¿no? Por la MAO. Por ende, ya, debido a esa modificación se las denominó las no catecolaminas. ¿Quiénes son las no catecolaminas? Efedrina y las anfetaminas. Entonces acá vemos dos tipos de reemplazos o sustituciones, ¿no? Modificaciones, podemos decir, en este grupo de las anfetaminas y efedrina, ¿no? Modificación en efedrina, anfetamina, modificación en el anillo y modificación en el carbono alfa. Entonces, ¿cómo se conocen? Como no catecolaminas, ¿ya? Ahora, no catecolaminas. Y al inicio habíamos dicho, estos fármacos se consideran simpático-miméticos de acción indirecta, ¿no? Que les da la denominación no solamente de no catecolaminas, sino de feniliisopropilaminas. Entonces, ¿quiénes son hasta ahora las feniliisopropilaminas que son resistentes a la MAO y a la COM? La efedrina y la anfetamina, ¿ya? Ahora, ¿qué mecanismo de acción ejercen? Tienen la capacidad, la mayor capacidad, me dice, de desplazar a las catecolaminas de los sitios de almacenamiento. Estimula la liberación de las catecolaminas, ¿sí? Por eso es que está en este mismo grupo de agonistas adrenérgicos. Vamos con la sustitución en el carbono beta. No son tan relevantes, pero bueno. La inclusión de un grupo hidroxilo como sustitutivo en el carbono beta nos dice disminuye la acción sobre el sistema nervioso central, porque son menos liposolubles estos fármacos. Sabemos que los fármacos liposolubles tienen esa facultad de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces el hecho de modificar a nivel de beta va a disminuir ese efecto. Ahora, esta parte ya lo saben. ¿Cuáles serán los efectos simpático-miméticos? Acá vemos todos los órganos, ¿no? Lugares, receptores. En el sistema cardiovascular teníamos corazón y vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y ustedes saben dónde está alfa 1, por ejemplo, músculo liso, ¿no? Beta 2, pero acá se hace énfasis en vasos sanguíneos. ¿Qué nos dice?
Los receptores alfa van a desencadenar un aumento de la resistencia, ¿no? Los simpaticomiméticos los habíamos relacionado con el aumento de la presión arterial, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre, aumento de la resistencia, o aumento de la presión arterial, pero el aumento de la resistencia. En los receptores beta 2, ya su compañera había mencionado dónde estaba beta 2, ¿no es cierto? Músculo liso y cardíaco, en este caso el músculo liso. Aquí también hay esto, relajación del músculo liso, lo que más antes les decía. El sistema simpático, en un mismo sistema, nos desencadena efectos opuestos tanto en alfa como en beta. Siempre va a ser eso, chicos. No solamente en vaso. A nivel hormonal también vamos a ver esta diferencia, ¿verdad? Aumento de la concentración de glucosa en uno y disminución en el otro. Efectos opuestos. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, los beta 2 van a desencadenar relajación del músculo liso. O yo les pongo también así. Tal vez eso no puedo acceder. Vamos a intentar otra vez identificar. No. Pero bueno, en alfa ponen un puntito y en beta un redondo grande. Efectos opuestos. ¿Sí? Ahora, los receptores a nivel de piel, los vasos esplácnicos, tienen más receptores alfa. Entonces, ¿cuál es el efecto en alfa? Contracción, aumentar la resistencia. Por eso nos dice, se contrae en presencia de las catecolaminas, lo que les dije hace un momento, sobre todo con las catecolaminas, que decían un mayor efecto a nivel periférico. ¿Quiénes? ¿Cuáles eran esas catecolaminas? La adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Efecto alfa. Pero los vasos sanguíneos a nivel del músculo esquelético no solamente van a mostrar ese vasoconstricción. ¿Por qué? Porque pueden contener receptores beta, que era el que desencadenaba vasodilatación. Ahora, el efecto que presente esos vasos en músculo esquelético dependerá pues del receptor estimulado. Si es alfa, denotará vasoconstricción; si es beta, vasodilatación. Eso es lo que me dice, ¿no? Depende de la activación del receptor activado. ¿Ya? Ahora, los receptores producen vasodilatación, me dice, de aquellos vasos sanguíneos a nivel de las arterias renales, esplácticas, coronarias y cerebrales. Entonces, no es que, ¿qué es lo que te dice eso? Que no es que en todos los vasos sanguíneos se produzca el mismo efecto. Depende, ¿no es cierto? Depende del lugar. Y esos son, ¿no? Arterias renales, esplácticas, coronaria y cerebral. ¿Ya? Vasodilatación. ¿Por qué? Posiblemente porque tenga receptores alfa o beta. Beta, ¿cierto? Aquí acá decimos beta, relajación, ¿ya? Ahora, otro lugar. Los receptores simpáticos son alfa, beta y dopa. Y acá tenemos que la activación del dopa 1 en vasos renales, por eso hemos repasado, ¿no? Y en el que se encontraba en el techo vascular renal, T1, va a desencadenar una natriuresis. ¿Se acuerdan que les dije? No se olviden, es importante conservar la ubicación del dopa 1, de los dopa 1, ¿no? Porque vamos a ver la aplicación en hipertensión arterial. Porque al mencionar la natriuresis, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué tipo de efecto se va a obtener? Mayor Natriuresis. eliminación de líquidos. ¿Ya? Nos dice ahora como concepto, acá, hay dos tipos de denominaciones, vamos a decir. Diuresis, efecto diurético y natriurético. El diurético es el que me libera agua, que excreta agua, y el efecto natriurético, sodio y agua. Tal vez un efecto más potente porque el sodio atrae mayor cantidad de moléculas de agua. Y eso es lo que está desencadenando el estímulo en dopa 1. ¿Ya? Vamos con el efecto en corazón. Ya hemos dicho el beta 1 corazón, encéfalo, leucocitos, en vasos sanguíneos del lecho vascular renal y epitelio ciliar, pero corazón. El beta 2, músculo liso, cardíaco, ¿cierto? Sobre todo ahí. Y en último lugar, agua.
¿no? Relegado. Entonces, corazón. La activación de los receptores beta, por eso me dice, produce mayor flujo de entrada de calcio a nivel de las células cardíacas, ¿no? Entonces, ¿qué me decían ustedes de manera grande? La activación del sistema simpático en corazón aumenta la frecuencia cardíaca. Ya en fisiología han visto de que esa imagen, ¿no?, de las fases 0, 1, 2, 3, 4, esta velocidad, funciona con el ingreso de calcio, ¿no? Y posiblemente esté relacionado con el, no posiblemente, está relacionado con el receptor beta. Y es por eso que ustedes me dicen, aumenta el efecto inotrópico, dromotrópico y cronotrópico. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción, aumenta esa fuerza de intensidad o contracción intrínseca a nivel ventricular. ¿Por qué? Porque se activó el receptor beta y estimuló el ingreso de calcio. ¿Ya? Ahora, ¿qué más va a desencadenar? Disminuye el tiempo de eyección y acelera el de relajación. Al disminuir el tiempo de eyección está hablando de un aumento de la frecuencia cardíaca, no es más que eso, ¿no? Más rápido, eyecta. El ciclo se hace más rápido, ¿no? Y acelera la relajación, hay menos tiempo de diástole, ¿no? Porque hay mayor frecuencia cardíaca, a eso se refiere. Bueno, entonces, esto va a influir en la presión arterial, ¿no? Sobre todo en alfa, miren, el alfa agonista relativamente puro, la fenilefrina, va a aumentar, ¿qué? La resistencia arterial periférica. Al aumentar la resistencia me está denotando vasoconstricción, ¿sí? Y va a reducir la capacitancia venosa. Nuevamente, también a nivel de venas va a existir menos lumen. Y esto me va a llevar al incremento de la presión arterial. Bueno, acá viene el efecto homeostático. Normal hasta cierto grado. En presencia de reflejos cardiovasculares, por eso me dice normales, que están intactos, el aumento de la presión arterial va a desencadenar en alguna situación, en algún tiempo, la estimulación del tono vagal. No está controlando aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una disminución de la frecuencia cardíaca, sobre todo, recuerden, la interacción y el tema de autónomo del sistema parasimpático, sobre todo en la frecuencia cardíaca. Por eso me dice, disminuye la frecuencia cardíaca y no del gasto cardíaco. No varía mucho y eso vamos a ver también en antihipertensivos. ¿Ya? Ese es el mecanismo homeostático sobre el simpático. Ahora, si hablamos de un agonista beta puro, ¿sí? Beta puro, puede aumentar el gasto cardíaco. Bueno, entonces no todos los fármacos ejercen el mismo efecto. Ahora, tenemos a un beta agonista relativamente puro, el isoproterenol, ¿no? El que tenía mayor ocupación en la cadena aminoterminal. ¿Qué va a desencadenar? Va a reducir la resistencia periférica porque va a actuar en beta 2. Porque, ¿qué decíamos? Los beta me desencadenan vasodilatación a diferencia de los alfa. Por eso desencadena la ubicación del isoproterenol en beta 2, vasodilatación. Es más potente. ¿Ya? Eso es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando les dije el IAN, isoproterenol, la adrenalina, no la adrenalina. Efecto en ojo. Tenemos a nuestra fenilefrina. ¿Ya? Fenilefrina. Esos van a actuar en los receptores alfa, ¿no?, del músculo dilatador pupilar radial. Y va a desencadenarse una midriasis. Recuerdan, ¿no es cierto? En la pupila el colinérgico producía miosis porque actuaba en las fibras circulares. Y al lado teníamos fibras radiales, ¿no? Entonces, de eso me está hablando, del efecto de la fenilefrina en esos receptores, en ese músculo radial, ¿no?, para desencadenar midriasis. O decíamos también se produce contracción y la contracción es igual a la midriasis. Receptor alfa. ¿No? Pueden ver también en su libro. Bien. ¿Qué más se va a producir? Acá hay una combinación, una participación del sistema colinérgico. ¿Por qué?
vemos que los agonistas alfa van a incrementar el drenaje del humor acuoso a nivel de ojo y van a reducir la presión intraocular, ¿no? ¿Esto por qué? Nuevamente recuerden que les dije los efectos alfa beta son opuestos. Porque si hablamos de los agonistas beta, ¿recuerdan quién era el que sintetizaba el humor acuoso? En ojo, El cuerpo ciliar. Exacto, el epitelio cuerpo ciliar, ¿no es cierto? Entonces, es de ese epitelio estamos hablando. Tenía receptores beta, ¿no? Ahora, ese agonista, aquí el caso nos pone directo, ese agonista va a estimular la producción de humor acuoso. Ese efecto estamos viendo que es opuesto con el alfa. Efecto agónico, me va a producir drenaje. El beta, síntesis, aumento del humor acuoso, ¿no? Por eso es que dice acá ya, el agonista beta presenta poco efecto en esta patología, en el glaucoma, a diferencia de los beta antagonistas. ¿Por qué? Porque el antagonista está inhibiendo esa síntesis de humor acuoso y por ende se va a producir una disminución del humor acuoso, que ya hemos comentado que tenía mucha utilidad en el glaucoma, ¿no es cierto? ¿Se comprendió esta parte? Perfecto. ¿Llegaría a ser contraproducente en el glaucoma entonces? Claro que sí, el agonista, porque el efecto agónico es sintetizar y aumentar la cantidad o concentración de humor acuoso. Y el alfa más bien estimula el drenaje, pero con la participación, si ustedes leen, del sistema colinérgico. Porque el sistema colinérgico el que desencadenaba el drenaje a través de la trábecula del conducto de Schlepp, ¿no? Entonces, el que me va a servir para el glaucoma es el antagonista. ¿Ya? Eso es lo que a lo que se refiere esta parte. ¿Hasta aquí se comprendió? Para continuar. Entonces, para eso tienen que leer, ¿no? Y bueno, de a poquito vamos a ir ampliando la farmacología clínica. Por eso hemos comenzado con lo más básico para que se comprenda todo esto. Aparato respiratorio. ¿Cuál a ver era el efecto en aparato respiratorio? Hemos dado una patología de ejemplo. Relajación del músculo bronquial. Exacto. Entonces, sirve para el asma. Relajación. Pónganse en la cabeza alfa contracción, beta relajación. Efectos opuestos. Efecto agón. ¿Y qué me dice? En receptores beta 2, nuevamente, ¿no? Beta 2 músculo liso, produce relajación del músculo liso bronquial, ¿no? Ahora, en las vías respiratorias superiores, vamos a ver que la mucosa tiene receptores alfa. Entonces, ¿qué tipo de efecto se va a producir? ¿Vasoconstricción o vasorelajación? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Muy bien, el opuesto, ¿no? Entonces, esa vasoconstricción me va a denotar una acción descongestiva de la mucosa nasal, porque cuando estamos resfriados tenemos nuestra mucosa obstruida, ¿no es cierto? Por la vasodilatación, el proceso inflamatorio que se está desencadenando en la mucosa. Entonces, los fármacos, bueno, vamos a ver quiénes, los agonistas alfa, desencadenan este efecto descongestivo. Y vamos a comparar, o tal vez ustedes en algún momento han comprado, ¿no? Los antigripales. Entonces hay un farmaquito, un compuesto que desencadena este efecto descongestivo porque está actuando en alfa. ¿Ya? En el aparato digestivo, a ver, así con autónomo, apliquemos el tema de autónomo. ¿Qué va a producirse en aparato digestivo? Menor motilidad. Los alfa producirían mayor peristaltismo. No, vamos a ver. Sí, tienen idea, está bien. En aparato digestivo vamos a ver que hay una relajación del músculo liso gastrointestinal. Es decir, hay una reducción del tono intestinal. Acá ya está comparando desde el punto de vista de colinérgico adrenérgico. En el colinérgico había peristaltismo, alguien lo dijo. Entonces acá va a haber una reducción de este peristaltismo.
Por eso dice, hay reducción del tono intestinal, reducción de la frecuencia y reducción de la amplitud de las contracciones, que pueden estar siendo desencadenadas, ¿no?, por ya sea el estímulo alfa y el estímulo beta. ¿Sí? Porque ambos están en músculo liso. ¿Sí? Todo es general. A nivel del aparato genitourinario, a ver, en genitourinario, ¿qué tipo de efecto había? ¿Continencia o incontinencia? El músculo liso y aumento del tono del esfínter. Muy bien. A ver, Habría relajación del esfínter. no. Hay continencia. Contracción de Hay esfínter. contracción del esfínter. Su primera compañera mencionó. Flores A ver, Saraí. ¿cuál? ¿Saraí? Sí. Flores Saraí. Ya. Bien, y eso es lo que vamos a ver. En la base de la vejiga, el esfínter uretral y la próstata tienen receptores alfa y producen, ya, desde el momento que me dice alfa, dicen contracción. ¿Y esto qué me quiere decir? Continencia urinaria, ¿no? Pero a nivel de la pared vesical tenemos receptores beta. Beta es igual a relajación. ¿Para qué? Para contener, para ir guardando o, sí, retrasando esa evacuación. ¿Sí? Esto. Y aprovechamos, ¿no? Capón aprovecha y dice, a través de los receptores alfa, en el varón se va a desencadenar la eyaculación, contracción, ¿cierto? Del músculo liso, eyaculación. Sí. A ver, ¿dónde más? En el útero. ¿Qué tendrá como receptores el útero? Receptores beta. Entonces, ¿qué se va a producir en útero? Relajación. Acá primero me está mencionando los efectos y adelante fármaco y aplicación, ¿no? Entonces, estos son los efectos en el aparato genitourinario, ¿ya? A nivel de las glándulas, sí, exócrinas. Lo escucho. Doc, perdón, entonces en el genitourinario estaríamos, por así decir, copiando efectos simpáticos en alfa y parasimpáticos en beta. Sí, ahora, grosso modo, el efecto agónico alfa, no, el efecto agónico simpático es el mismo que el antagónico colinérgico, lo que ya les comenté, ¿eh? Agónico simpático igual al antagónico colinérgico. Claro que van a tener esas características pequeñas si es en alfa o si es en beta. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Vaya, Doc, gracias. Háganse sus tablitas, háganse sus dibujitos, sus resúmenes, les va a servir de mucho. Bien. ¿No? Glándulas exócrinas. ¿Qué decíamos de glándulas exócrinas? ¿Qué tipo de receptores teníamos? Alfa, ¿Quién se Doc. anima? Ya puede ser alfa y dopa, pero ¿quién era el responsable de la termorregulación? El parasimpático M3. Claro, el parasimpático M3, por eso les dije, va a participar en el simpático, va a funcionar como un cotransmisor, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Acá vemos, los agonistas adrenérgicos en las glándulas sudoríparas, apócrinas, me dice, ¿no? Porque en el colinérgico eran, ¿de qué tipo? Écrinas, ¿ya? Entonces, sudoríparas apócrinas pueden estar ubicadas, por ejemplo, en la palma de las manos y van a producir un aumento de sudoración. Pero este aumento de sudoración, a diferencia del colinérgico, no es termorregulador, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso me dice acá, ya lo dice. Estas son glándulas no termorreguladoras, que sobre todo se van a relacionar con ese estrés, ¿no? Esa ansiedad, ¿no? Hay algunos que incluso me llamaban, no, mire, yo tengo lo que decía usted en el tema, cuando daban exámenes, sus hojas del examen mojadas, por estrés, puede ser, ¿ya? Y acá ya hace la diferencia de estas glándulas sudoríparas, las écrinas, que dependen del sistema colinérgico, ¿ya? Que están activadas por los receptores muscarínicos. Hay interacción entonces del muscarínico con el
simpático para la sudoración, pero que no es termorreguladora. ¿Ya? Efectos metabólicos. Metabolismo. Aquí vamos a ver nuevamente los efectos compuestos. Miren, ¿qué me dice? Los lipocitos presentan receptores alfa. ¿Ya? El alfa. Entonces, el efecto que se va a ver en alfa es inhibitorio. ¿De qué? De la lipólisis. Ahora, si vemos la activación de los receptores beta, lipocitos, donde se encontraba en beta 3, ¿no? Va a producir un aumento de la lipólisis. Entonces se cumple lo que les comenté. Alfa inhibición, beta estimulación, aumento de la lipólisis, ¿no? Entonces es otra cosa que no se van a olvidar. Para todo les va a servir. Aumento de la liberación, además de ácidos grasos, de glicerol hacia el torrente sanguíneo. Bien. Aquí también tiene un poco de importancia con la hipercolesterolemia, ¿sí? Con los betas sobre todo. Efecto adverso. ¿Qué más? Los agonistas simpáticos, me dice, estimulan la glucogenólisis hepática, que puede producir un aumento de la glucosa a nivel de la circulación. Bueno, eso es un poquito más amplio. Me dice, no solamente depende de los receptores estimulados alfa beta, sino también participa lo que es el hígado, de acuerdo a la necesidad que tenga el organismo. Es como un entérico, ¿ya? A eso se refiere. Vamos con otro receptor. La activación del receptor beta 2 me va a estimular la captación del potasio extracelular. Entonces, introduce el potasio. Y de esa manera va a favorecerse la disminución de este mismo potasio a nivel plasmático. Esto para proteger, me dice, el aumento de potasio extracelular. La fatiga de beta, entonces, ejerce un efecto protector al captar mayor potasio dentro de la célula, evitar la fatiga muscular. Vamos con el efecto en alfa 2, ¿no? Si hablamos ahora de este efecto hormonal. Este alfa 2 me dice, va a disminuir, o lo que decíamos, inhibir la secreción de insulina. Entonces, ¿qué pasará en un paciente diabético? ¿Me servirá como efecto terapéutico o colateral? Va a ser peligroso. Colateral. Colateral, peligroso. Entonces, hay que tener cuidado de esto. De todos los agonistas adrenérgicos en diferentes patologías, ¿no? A diferencia, miren, de los receptores beta que me aumentan la secreción de insulina, ¿no? Esto habla de fármacos, por ejemplo, selectivos en beta, ¿ya? Me va a aumentar la secreción de insulina y me va a disminuir, por ejemplo, la concentración de glucosa. Acá también hay este otro factor. Pese a que existen estos cambios, estas diferentes funciones, dice, la función reguladora de la secreción de insulina, bueno, va a regular más bien, va a servir como sistema regulador de la secreción de insulina y la concentración de glucosa en el plasma, pero nuevamente podemos retroceder a lo que era hígado. Hay esa interacción también. Desde este punto de vista de alfa y beta, va a funcionar como sistema regulador. ¿Ya? Puede servir. Los defectos, chicos. Vamos con otro. Efectos a nivel de la función endocrina y de los leucocitos, sobre todo endócrinos. Los receptores alfa 2, ¿qué efecto se desencadenaba? Inhibitorio. ¿De qué? En este caso de la secreción de renina. Entonces, cuando se activa el sistema de renina-angiotensina aldosterona, nos desencadenaba aumento del volumen, ¿no? Y que se puede inhibir con el estímulo de alfa 2. O cuando demos algún alfa, podemos obtener ese efecto, ya sea benéfico colateral, en este caso benéfico en hipertensión. A diferencia de los receptores beta 2 que me van a estimular la secreción de renina.
Entonces, nuevamente, efectos opuestos en la función endócrina. Además, se va a ver, me dice, de que estos simpático-miméticos van a estimular, van a modular la secreción de hormonas paratiroideas, de la calcitonina, de la tiroxina y de la gastrina. No los menciono porque, bueno, no hay mucha relevancia, pero para aclararnos que también pueden participar. Efectos en el sistema nervioso central. ¿Qué decíamos? O su compañero decía, ya, tienen efecto en el sistema nervioso central. Sí, no atraviesan, no tienen una dificultad para atravesar el sistema nervioso central. ¿No? Tienen esa incapacidad. Pero sin embargo, puede desencadenar, de acuerdo a la concentración, a la dosis, efectos como el nerviosismo, la inquietud, la ansiedad, cefalalgia, taquicardia, temblor. Cefalalgia, ¿por qué? Cefalalgia, bueno, es un dolor de cabeza, pero que está dependiendo, por ejemplo, del efecto de un fármaco que proviene de secundario A. ¿Sí? A diferencia, está diferenciando los efectos de catecolaminas, las fenilisoprotilaminas, que les habíamos dado la denominación de no catecolaminas. ¿Recuerdan? ¿Qué decíamos de estas? Estas sí atraviesan muy fácilmente el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿A quiénes dábamos como ejemplo? Las anfetaminas, ¿no? ¿Y qué van a desencadenar como efecto? Un estado de alerta, obviamente en dosis terapéuticas, van a mejorar la atención, y esto con alguna patología, ¿no? Van a aumentar el estado de ánimo, mejorar el estado de ánimo, o también pueden desencadenar insomnio, euforia, anorexia. Anorexia antes dice que se los utilizaba para que el paciente baje de peso, pero debido a la dependencia, entonces se discontinuó, ¿no? O hay personas que, bueno, consiguen estos fármacos para generar este efecto. O también me puede desencadenar una conducta psicótica cuando las dosis son elevadas. Bueno, ahora ya vamos a hablar de los fármacos, de los simpático-miméticos específicos. Hemos comenzado con las catecolaminas. ¿Quiénes serán? La adrenalina. Y acá nos habla de lo que se va a obtener, lo que se va a ver. Puede producir, me dice, sudoración, piloerección. Piloerección, cuando podemos recordar en el tema 6, ¿no? Pues decíamos, el sistema simpático es un sistema que puede estar en relación con la lucha o con la huida, ¿no? Se me pusieron los pelos de punta, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque se activó el sistema simpático, por eso piloerección. Y, bueno, miriasis también. Y acá podemos efecto antagónico. Bien. Voy a tiempo, vamos a seguir avanzando, ¿ya? ¿Hasta acá? ¿Comprendió? ¿O no? Hay un poquito de dificultad. Van a leer por eso. Y repasar el sistema autónomo, ¿no? Para ya comprender más rápido los efectos. Porque ahora es aprender el nombre de los fármacos, ¿no? Y el hecho de que sepan, ahora si la anfetamina es un simpático alfa, el efecto que se va a producir está, ¿no? El efecto mayor es en alfa. Por decir que efecto alfa es congestionante. ¿Dónde? En mucosa nasal. Puede ser un bueno, antiinflamatorio en el sentido de que sirve como un antigripal, ¿no? Y ir relacionando, enlazando todo lo que se ha aprendido en los primeros técnicos. Esperemos un ratito a la lista, ¿bien? Bien. Va. Avan. Presente, Cedo. doctora. Presente. Cedo. Ya. Dote. Presente. Es. Presente, doctor.
Bien. Araya. Cecilia. Barral, Vanessa. Presente, doctora. Bien. Barriga, Eric. Presente, doctora. De la Barra. Presente, doctora. Ya. Castellanos, Cristian. Presente. ¿Se escucha o no? Bien. Daza María Isabel. Presente, Doc. Nas Fernando. Presente, doctora. Ferreira Freddy. No está Ferreira. Flores Saraí. Presente, doctora. Flores Carolina. Presente, doctora. Gamboa Noelia. Doctora. Presente. Ya. Garay Jan. Presente, doctora. Gómez Fernando. Presente. Gutiérrez Dani. Creo que está, ¿no? Tiene problemas con su micrófono. Ya. Está bien. Gutiérrez Alejandra. Presente. Gutiérrez Eli. Presente, doctora. Bien. José Carla. Presente, doctora. Guaita Frank. Guaita Frank. Hurtado Jan. Presente, doctora. Garra Marifé. Marifé. Jaramillo Andrea. Presente, doctora. Loaiza Ludwig. O Ludwig. Presente, doctorita. López. Doctora Isabel. López presente. Ya. Luján Melina. Luján presente, doctora. Bien. Márquez Giovanna. Bien. Miranda Nayeli. Presente, doctora. Miranda Francisco. Presente, doctora. Año Brandon. Presente. Bien. Mundo Corre Erika. Presente, doctora. Bien. Muñoz Ricardo. Presente, doctora. Bien. Nilipu. Presente, doctora. Orellana Yesit. Presente, doc. Ortuño Natalie. Presente, Doc. Parco Andrés. Presente, doctora. Pérez Marco. Pérez Ok, presente, doctora. Marco Andrés Pérez Marco, ya. Pizarro Almendra. Presente, doctora. Rivera Javier. Presente, doctora. Riva Gardenia. Gardenia. Queda con una falta. Rocabado Laura. Presente, doctora. Sánchez Marisol. Presente, doctora. Icona Sharon. Presente, doctora. Torrejón Sarita. Presente, doctora. Torrico Diego. Presente, doctora. Flores Francesca. ¿Dónde está? Vargas Brenda. Brenda. Velarde presente, doc. Bien. Belis Carmen. Belis. Zambrano Jimena. No está Jimena. Zambrano Sharon.
Presente, doctora. Ya. Zamorano Javiera. Presente, doc. Centeno Mario. Presente, doctora. Disculpe, no Doc. escuché cuando me llamó. A mí Ya tampoco, tienes a raya. Guaita, Raya por y favor. Guaita. Guay. Guaita Gómez. Más abajo. Vargas, doctora, está. No sé si me escuchó. Ahorita vamos a solucionar. Un ratito. Guay, Doc. está. Sí, un ratito. Vargas Brenda, ¿no? Sí, doctora. Sí, está. Y vámonos arriba con Arraya. ¿Alguien más? ¿Había otro muchacho más? Doctora, disculpe, yo le hablé el otro día porque la clase anterior tuve problemas de conexión y no me pude lograr conectar a la clase. Me dijo que le Ya. avisara cuando estaba lista. Ya, para modificar. ¿Cuál es su apellido? Zamorano Silva. Zamorano. Sí, todo ese tiempo hemos estado teniendo problemas. Zamorano Silva. Ya. Entonces, Ya, doc, gracias. bien. ¿Algo más, chicos? Bueno, tenemos 5 minutos y ahí va, yo creo que vamos a quedar acá. ¿O alguna duda? Algo que tengan no muy claro. Todo está bien, ¿A Doc. quiénes se... Ya, aquí muy bien. Entonces, ¿a quiénes se denomina catecolaminas? Estructuralmente. A los que tienen el grupo hidroxilo en la posición 3-4. Muy bien. Y si existe una ausencia, ¿qué nos va a dar? No ¿Qué vamos a catecolaminas. tener? No catecolaminas o Fenilefrinos. no. ¿Alguien recuerda? Fenil lisopropilaminas. Fenil isopropilamina. Ya no se vayan a confundir, acá tenemos a nuestra feniletilamina. La feniletilamina es el prototipo. Fenilefrina es otro. La fenilefrina corresponde al grupo de las fenilisopropilaminas, no catecolaminas. ¿Qué diferencia tienen las fenilisopropilaminas entonces con las catecolaminas? Aparte de la diferencia en estructura, ¿no? ¿Qué diferencia habíamos visto? La facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica. Exacto. ¿Y se han dado cuenta? Decía, ¿no? Tiene un efecto de alerta, mejora la atención, claro, entre otros insomnio. ¿Sí? Es por esto. Por esa facilidad de atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? ¿Más dudas? Entonces, la próxima semana ya estaremos avanzando algo más, ya tenemos fármacos, ya vamos a poder ver lo que es, bueno, receta médica con los casos clínicos que hemos hecho, vamos a poder aplicar tal vez con el ibuprofeno, paracetamol, amoxicilina, ¿no? O eritromicina, ¿sí? No hay más preguntas ni dudas, entonces hasta el lunes, chicos, que tengan un buen día. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. A ustedes. Hasta luego, Doc. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Doc. Chao. Hasta luego.